Sí, Paul, en relación a los fondos europeos se relacionan con la transformación digital, con el cambio climático y también con la transformación e innovación sanitaria y social, ¿no? Yo tengo una duda, ¿no? Tengo la percepción de que los fondos se han convertido en un objetivo, ¿no? Para muchas empresas, pero ¿es posible un proceso transformador sin que las propias empresas y la propia sociedad haya reflexionado en su conjunto de lo que conlleva, ¿no? Esta realidad actual en la que vivimos? Hay un paso adelante. En el año 2010 eran las políticas de austeridad, ¿cómo se llamaba? Asesinato Sí, social, asesinato social, sí. austericidio frente a la crisis que tuvimos. El avance es que ahora los gobiernos de Europa han decidido una política en teoría más solidaria. La política más keynesiana. Pero eh, parece y se ve que la pelea es por el dinero, Mm, no por el cambio de las políticas. mm. Y al final, ese dinero, si es simplemente para tapar agujeros, no ha servido para nada. Es más bien una manera de enriquecer las grandes empresas europeas. Y parece que por ahí, desgraciadamente, va la cosa. Entonces, esos dineros tienen que ir para realmente transformar las políticas, ¿eh? Y no puede servir, por ejemplo, para las grandes infraestructuras. Eso es parte del problema, no es parte de la solución. Entonces hay que cambiar las políticas a políticas más de largo plazo, más sociales, eh, y que seguramente en el marco del capitalismo de hoy es muy difícil. Entonces tiene que haber cambios profundos en la sociedad y la sociedad civil debe exigir respuestas directas al cambio climático, no a la energía fósil. Cambios importantes en residuos, por ejemplo, en transporte. Son cambios absolutamente fundamentales si queremos mitigar, aunque sea el calentamiento del planeta. Yo no sé, Paul, yo tengo la sensación de que en los últimos años los procesos transformadores han sido impulsados, en este caso, hasta por sindicatos, ONGs, y que las grandes empresas no han estado en ese proceso reflexivo, ¿no? Y entonces ahora está pasando lo contrario, ¿no? Los que han estado impulsando quedan en un segundo plano, y igual los que han llegado o han provocado estas situaciones son los que han cogido el protagonismo, ¿no? Ciertamente, nos roban el discurso y siguen haciendo lo mismo. El negocio como antes, como objetivo y como fin. Y el negocio no debe ser objetivo ni fin. Entonces, sí, yo creo que en la sociedad hay un sentir que hace falta políticas de transformación. Y yo creo además que hay mucha gente que quiere, que asumiría muchos sacrificios. Y se ha visto con el COVID. Con el COVID, especialmente el primer y la segunda onda del COVID, ha habido un respeto y una solidaridad inmensa, porque ha habido una comprensión por parte de la sociedad civil. El mensaje de los gobiernos es de negocio, es decir, la chuleta no es lo mejor. No hay una interiorización por los gobiernos ni por la vasta mayoría de las empresas que estamos en una crisis climática que afectará además a medio plazo hasta los beneficios de las mismas empresas. Se ve a nivel europeo algunas empresas que empiezan con una responsabilidad, entre comillas, pero es claro que el cambio climático va a afectar la vida y los negocios también de la empresa. Entonces hace falta cambios de profundidad. Eskerrik asko, Paul.